¿Qué tal? Bienvenidos entonces, ahora vamos a comenzar con la clase 18, donde estamos o comenzamos con lo que es la unidad 13 de nuestro programa de la materia, donde ya estamos hablando del sistema nervioso y nos vamos a enfocar en esta clase en la médula espinal, los nervios espinales, los reflejos y los arcos reflejos, para empezar a comprender cómo es que funciona nuestro sistema nervioso y cómo está formado, ¿no? Tenemos que ver la parte de anatomía, la histología y la fisiología de este sistema nervioso. Bien, entonces comenzamos recordando un poco lo que vimos en las clases anteriores y también un concepto que tenemos que tener muy claro sobre el sistema nervioso, que este se divide en dos tipos, el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo y la médula espinal, lo que está contenido, siempre les digo, dentro de la cavidad craneana y dentro del conducto raquídeo, en la columna vertebral, y el sistema nervioso periférico, que es todo lo que queda por fuera, que está formado por, fíjense, nervios craneales, que son nervios que salen directamente del encéfalo, nervios espinales, que son nervios que salen desde o se originan en la médula espinal, ganglios, que están formados por acúmulos de neuronas fuera del sistema nervioso central, los plexos entéricos en el intestino delgado, esos obviamente están en intestino delgado, o sea, donde tenemos acúmulos de neuronas, y otros son los receptores sensitivos en la piel. Entonces tenemos el sistema, los nervios craneales, los nervios espinales, los ganglios, los plexos entéricos o el sistema nervioso entérico y los receptores sensoriales. Todo eso forma parte del sistema nervioso periférico. Y ahora vamos a ir viendo que vamos a combinar un poquito ambos, porque en los conceptos, ya ahora para ir explicando la anatomía y la fisiología, necesitamos ya comprender cómo funciona, ¿sí? Porque estas son divisiones anatómicas para facilitar el estudio, pero funcionalmente, obviamente, en el sistema nervioso central, como vemos acá, está relacionado con el sistema nervioso somático, el autónomo y el entérico. Como vemos, flechas de entrada, es decir, el somático envía información al central y el central envía información al somático. El autónomo envía información al central y este envía información al autónomo y esto al músculo liso. Acá fíjense también importante siempre que en el sistema nervioso somático, que es el sistema nervioso de la voluntad, el que es consciente, el que nosotros podemos controlar, siempre las neuronas motoras generan movimiento de músculo esquelético. En el sistema nervioso autónomo genera movimiento de músculo liso, que es involuntario, que nosotros no controlamos, el músculo cardíaco y glándulas. Y además contacta con el sistema nervioso entérico, que tiene sus neuronas motoras. Fíjense que los receptores envían información al sistema nervioso central, pero también directamente a las neuronas motoras. Es decir, que en cierta forma son involuntarias, pero también hasta un poco autónomas del sistema nervioso central. Sin embargo, son controlados a partir del sistema nervioso autónomo. Estas neuronas motoras ejercen acción sobre las neuronas motoras entéricas y estas finalmente sobre el músculo liso, las glándulas y células del tubo digestivo. Entonces hay una interrelación y la funcionalidad del sistema nervioso no lo podemos dividir en central y periférico. Esta es una división anatómica, pero funcionalmente la cosa es distinta y uno interactúa con el otro. Es decir, básicamente vamos a ver que todo viene al sistema nervioso central. Fíjense que tenemos vías de entrada, las aferencias, y vías de salida, las eferencias. En este sistema nervioso central, que incluye encéfalo y médula espinal, es donde se procesa la información y se genera una respuesta que va a ser transmitida nuevamente hacia el sistema nervioso periférico. Es decir, que la información del sistema nervioso periférico es llevado al sistema nervioso central y esta información procesada es de vuelta para ejecutar una respuesta, una acción a través del sistema eferente. La aferencia entra y el eferente es el que sale de este sistema nervioso central. Antes de explicarles entonces un poco cómo está formado la médula espinal, etcétera, también es importante que comprendamos cómo se desarrolla el sistema nervioso. Y para eso tenemos que ir un poco a la embriología, y porque así entendemos algunos conceptos básicos de la anatomía del sistema nervioso. En la etapa, una vez que el huevo cigoto es fertilizado, se forma esta bola, esta masa, que es como una pelota porque tiene líquido dentro, que es el trofoblasto,
que parece una masa de células que están desorganizadas, sin embargo eso no es así. En esta zona donde hay un mayor desarrollo de células, se forman tres tipos de células, o sea, que se las llama las tres capas germinales, a partir del cual van a derivar los distintos tejidos de nuestro organismo. Esas tres capas son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Acá está el ectodermo en rojo, que es la capa más externa, y la más interna es el endodermo, que acá está mal escrito, dice ectodermo, pero es endodermo. Pero bueno, o sea, a partir de ellos derivan todos los tejidos. Del endodermo, que es esto que está en verde, generalmente derivan la mayoría de los epitelios de revestimiento y glandulares, o sea, que va a formar parte de lo que es el hígado, las vías biliares, el páncreas, etc. Y también las líneas germinales, es decir, ovocitos y espermatozoides. En cambio, a partir de las células de la capa que está en el medio, el mesodermo, derivan células del tejido conectivo, fundamentalmente el esqueleto y también la musculatura, todo lo que es tejido conectivo y aparato cardiovascular y renal. Y finalmente en el ectodermo, que es lo que estamos viendo acá, deriva todo lo que es el tejido nervioso y fíjense la epidermis, la piel, lo que viene el pelo, el cabello, uñas, bueno, el esmalte dental, todo ese tipo de tejidos deriva del ectodermo. Entonces, cuando estamos en esta etapa de trofoblasto, donde tenemos tres capas y no hay nada más, son tres capas de célula y no existe ninguna atisbo de órgano ni nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el ectodermo? Fijémonos que esta entonces empieza como a plegarse durante el desarrollo. Se forma la placa neural, y hay un engrosamiento y entonces se forma como una saliencia, lo que va a generar los pliegues neurales. Es decir, empieza a juntarse. Fíjense que esto que era así semicircular empieza a plegarse. Se genera el surco neural y las crestas neurales, que luego continúan acercándose hasta que finalmente se juntan en su extremo superior, y se cierra separándose de esa capa de ectodermo y se forma entonces lo que es el tubo neural, que es el que va a dar origen al sistema nervioso central, es decir, a todo el encéfalo y la médula espinal. Y por fuera queda la cresta neural, que es también tejido del ectodermo, que va a formar todo lo que es el sistema nervioso periférico, y más afuera nos queda el ectodermo, que va a dar lugar a todo lo que son la epidermis. Acá tenemos una animación, cómo está ocurriendo eso, media rápida, pero vemos que entonces tenemos la cresta neural y la placa neural, que es el sitio donde se van a formar la cresta neural. Se está formando el tubo neural. Estas células, bueno, acá tenemos todo esto en rojo, es el ectodermo, es donde se va a juntar, y a partir de estas células verdes, no importan los nombres, acá es que se van a generar la cresta neural, esto que estamos viendo acá arriba, estas células o masas que aparecen en amarillo, y se forma en este lado el tubo neural, que a partir del tubo neural se van a formar entonces las neuronas y las células neurogliales del sistema nervioso central, y a partir de estas amarillitas entonces las del sistema nervioso periférico fundamentalmente. Acá tenemos entonces un poquito para que comprendamos, o sea, lo que quiero decirles con esto es que esta formación que ocurre a este nivel, entonces finalmente lo que genera es este tubo neural. Y fíjense que acá nos queda entonces, de acá para afuera crece el sistema nervioso, toda esta masa, que era este trofoblasto, que era alargado, se cierra desde su extremo caudal hasta su extremo cefálico, y lo que es el extremo cefálico entonces luego va a empezar a ensancharse para formar ¿qué? Las estructuras del encéfalo, y esta parte más alargada es lo que va a formar el extremo caudal, forma lo que es la médula espinal. Y fíjense que en la zona central entonces queda un hueco, un agujero, que va a formar lo que es el conducto central. Es decir, que hay un agujero central que recorre el sistema nervioso desde el extremo caudal hasta el extremo cefálico. Lo que va a generar son esos sitios donde tenemos entonces líquido dentro de nuestro sistema nervioso. A ver, continuamos con la próxima.
Entonces les decía que ese es conducto o ese zona central que tiene líquido en la médula espinal forma lo que se llama el conducto central o canal del epéndimo, que tiene líquido cefalorraquídeo, y dentro y en el encéfalo, que ahora vamos a ver cómo se forma brevemente, genera lo que se llaman los ventrículos del cerebro, sitios de espacios que contienen líquido, no que contienen sistema nervioso, sino que, o tejido nervioso, sino que contienen directamente el líquido. Bueno, esto es un poco para entender entonces cómo es que se forma el encéfalo. Esto es en el extremo caudal. Entonces vamos a ver que tenemos la zona anterior, la zona anterior, perdón, a ver, se me fue para atrás. Sí, esta parte, lo que es el extremo cefálico, más adelante vamos a ver que tiene entonces esta zona anterior que se la llama el cerebro anterior. Luego tenemos en esta parte el cerebro medio y por último, esta última parte, el cerebro posterior. Bueno, acá está en inglés, perdón, pero por eso, pero bueno. Entonces, y vemos como con los días, fíjense que empieza a pasar, se empieza como a plegar. Recuerden que adentro queda un conducto, un tubo. Entonces, el cerebro anterior y eso empiezan a formar distintas estructuras, pero ven cómo se comienza a plegar. Esto es lo que se va a llamar el bulbo raquídeo. Esto al día 25, al 40 empiezan estos pliegues, y acá empieza lo que va a ser la corteza cerebral en el cerebro. Y fíjense cómo empieza a crecer hacia atrás y hacia abajo. Acá vemos más o menos a 5 meses, pero ¿qué característica tiene? Que es liso. En cambio ya a los 9 meses se empieza a plegar. ¿Por qué se empieza a plegar? Porque sigue creciendo y ya en la cavidad ósea no tiene espacio, entonces necesita más espacio y para conseguir ese espacio entonces se empieza a hundir, generando los surcos que vemos. Acá entonces lo que apreciamos que es lo que pasa luego. ¿Dónde quedó lo que era el cerebro anterior, el cerebro medio y el cerebro posterior? Entonces tenemos lo que está en verde es el cerebro anterior, lo que está en azul es el cerebro medio y en amarillo el cerebro posterior. Entonces esas estructuras quedaron en esas regiones. Acá vemos otra animación un poquito también más rapidito, pero ven cómo se va plegando y esto va a ser la corteza cerebral que sigue creciendo, pero ahora crece de adelante pero hacia atrás. Hacia atrás no, o sea, sigue creciendo, pero como no tiene lugar se empieza a ir para la parte posterior y con esto se genera entonces lo que es el cerebro. Y fíjense que las estructuras que había en la parte inicial de este tubo neural quedaron por debajo. Quedaron por debajo de lo que va a ser la futura corteza. Y esto que está en amarillo es la médula espinal. Y estos son estructuras que vamos a ver en la próxima clase, pero que también pertenecen al sistema nervioso central. Entonces, en esta clase lo que nos toca ver y estudiar es la médula espinal. ¿Qué es la médula espinal? Entonces, es un componente del sistema nervioso central, es la parte del sistema nervioso central que está ubicado dentro de la columna vertebral o sea, en la columna vertebral dentro del conducto vertebral. Recordemos que tenemos que la columna vertebral está formada por las vértebras y todos los ligamentos que unen las vértebras entre sí y los discos intervertebrales. O sea, una vértebra no es una columna vertebral. La columna vertebral está formada por todo ese conjunto de estructuras, ¿sí? Pero que la fuerza mayor de sostén la aporta la vértebra. Acá estamos viendo una vértebra con su cuerpo vertebral, esto es hacia adelante, esta es la parte posterior, es decir, acá tendríamos la espalda de la persona en este corte transverso. Y recordemos que entre las apófisis espinosas y las apófisis transversas se genera entonces, y la unión con el cuerpo vertebral, se genera un agujero, que es el agujero vertebral. Y el conducto vertebral se forma por la continuidad de ese agujero que se produce desde la vértebra cervical hasta las vértebras, hasta el coxis. Entonces ahí tenemos ese conducto vertebral. Dentro del conducto vertebral entonces se ubica la médula espinal, en todo nuestro, digamos, el torso y el abdomen. Entonces acá adentro tenemos la médula espinal y este es el componente, como le decimos, del sistema nervioso central.
Antes de ir más en detalle hacia el tejido, tenemos que ver que todo nuestro sistema nervioso central está protegido. Y a nivel de la médula espinal tenemos el sistema primario de protección, son las vértebras. Por eso está dentro del hueso, está rodeada de hueso. Está dentro de una cavidad que es la cavidad medular. Ese conducto vertebral es la cavidad medular donde contenemos, donde se ubica la médula espinal. Y luego tenemos un sistema de membranas que, al igual que en el encéfalo, en la cabeza, tiene la misma composición. Está formada por la dura madre, o sea, 3 capas de tejido conectivo. La dura madre, que por supuesto, como dice su nombre, es muy dura, formada por tejido conectivo denso y regular. Es como una cámara, si vieron, es algo muy duro, pero flexible a la vez. Luego tenemos la aracnoides y la pía madre. O sea, estas son las 3 capas que protegen el sistema nervioso central, ya sea en el encéfalo o en el conducto vertebral. Y tenemos los ligamentos dentados, son estas estructuras que estamos viendo acá, bueno, que vemos en estas zonas, que protegen o unen la médula, la mantienen fija, firme, dentro del conducto. Y lo que vemos acá, entonces, fíjense que tenemos por fuera, tenemos la dura madre, este es el espacio subaracnoideo, ahora lo vamos a ver. Entonces, después de la dura madre viene la aracnoides pegada a la dura madre, que tiene estas proyecciones, y la pía madre es la más interna, es la que está unida al tejido nervioso. Acá estamos viendo en cráneo ocurre esto, pero fíjense que tenemos entonces la dura madre, que acá tiene 2 capas. En la médula espinal no, solo tiene una única capa, pero acá tiene 2 capas, una capa periosteal, que es la que está, se continúa con el periósteo del hueso, y la capa meningia, que es la más interna. Luego tenemos la aracnoides, que va pegadita, o casi pegadita a la dura madre. Hay un espacio que se lo llama el espacio subdural, y entre la aracnoides y la pía madre, que es la más interna, estas están formadas por un tejido conectivo, ya por fibras de colágeno y tejido reticular, tanto la aracnoides como la pía madre. Estamos viendo acá para explicar un poco más, pero es análogo a nivel de la médula, con la única excepción que no tenemos las 2 capas de la dura madre, hay una única capa. Y bueno, vamos a volver un poquito sobre esto cuando volvamos sobre encéfalo. Pero esto es para mostrarle entonces que la aracnoides no está irrigada, sí está irrigada la pía madre. La pía madre es la que contiene los vasos sanguíneos. Pero bueno, hay una conexión a través de estas fibras de colágeno y elásticas entre la aracnoides y la pía madre, lo que forma el espacio subaracnoideo. Y este espacio subaracnoideo está lleno de líquido, lo que se llama el líquido cefalorraquídeo. Acá tenemos entonces la dura madre, está formada por tejido conectivo denso y regular, es una capa muy fuerte que protege todo nuestro sistema nervioso central. La aracnoide, fibras colágenas y elásticas, por eso tiene esta estructura de tejido, digamos la tela de araña, no está irrigado. Y en la pía madre tiene fibras colágenas y elásticas, es bastante resistente, pero no como la dura madre, y está muy irrigado, lo cual, o sea, provee los vasos sanguíneos que van a entrar dentro del tejido nervioso, ¿sí? No es que esta es la fuente de irrigación del tejido nervioso, sino que los vasos principales vienen por acá y luego te penetran dentro del tejido nervioso para proveerles, ¿sí?, los nutrientes a las neuronas y a la neuroglía. Volviendo a la médula espinal, entonces, vamos a ver que tenemos la dura madre, que está en verde, la aracnoides, que es esta capa media, y la pía madre, que está acá más en rojo. Estas son las capas de las meninges espinales. Entre la dura madre y la aracnoides está el espacio subdural, este espacio que hay entre lo rojo y lo verde, y está relleno de líquido intersticial. Por otro lado, el espacio que hay entre la aracnoides y las meninges es el espacio subaracnoideo entre estas dos, entre la pía madre, perdón, y ese espacio está relleno del líquido cefalorraquídeo, que es el espacio subaracnoideo. Ahí es donde encontramos ese famoso líquido cefalorraquídeo. O sea, el líquido cefalorraquídeo no solo está en el conducto central que queda, fíjense que acá estamos viendo un poco ya lo que es el tejido de la médula espinal, esta es la médula espinal.
En el centro quedó ese conducto, ese tubo, o sea, a partir de ese tubo, que sigue siendo este tubo, que se originaron todas las neuronas, acá quedó un conducto y el conducto central. Acá hay líquido cefalorraquídeo por dentro de la médula y después todo por fuera. Es decir, que es como que insertáramos esa médula, como si fuera un palo o un tubo, dentro de un contenedor que tiene líquido, que es el espacio subaracnoideo. Y ese es el líquido cefalorraquídeo que a veces habrán escuchado hablar, que a veces hay que extraerlo para analizar cómo están los líquidos en nuestro sistema nervioso, o si hay una inflamación o hay algún problema, o a veces incluso para si este líquido se llena demasiado puede producir presión sobre la masa encefálica y o generar problemas. Entonces hay que drenarlo a través de lo que se llama la punción lumbar. El líquido cefalorraquídeo se obtiene a través de la punción en esta zona, entre las vértebras lumbares, fíjense, entre la cuarta y la quinta. Se introduce una aguja hasta el espacio subaracnoideo, donde vamos a colectar el líquido cefalorraquídeo. Acá este es un líquido, se dice como cristal de agua o cristal de roca, que es transparente y generalmente es un trasudado del plasma, es decir, prácticamente es agua con electrolitos, sodio, algo de glucosa, lactato. Esto es cuando es normal, y acá estamos viendo un líquido cefalorraquídeo que, por ejemplo, puede haber tenido una lesión al sistema nervioso central donde hubo pasaje de sangre. Entonces estamos viendo que da una coloración rojiza. Entonces esas condiciones son, en este caso es anormal ese líquido cefalorraquídeo. O puede haber también infecciones, puede ser más amarillo, más purulento, hay más pus, porque a veces cuando hay una meningitis, por ejemplo, se inflaman las meninges, que son estas membranas, y hay un crecimiento de bacterias y el sistema, como es inmune, está produciendo un ataque a esas, o defendiendo el cuerpo, generando también esa pus. Entonces, bueno, esa es la importancia del líquido cefalorraquídeo. Entonces acá tenemos nuevamente en este plano transverso, este corte, vemos nuevamente el cuerpo vertebral, las apófisis transversa, la apófisis espinosa, y adentro ven como esta es la médula espinal rodeada, la que más se nota que es la dura madre, y este espacio que es el espacio subaracnoideo. Y lo que podemos distinguir entonces es que tenemos esta masa de tejido nervioso que es la médula espinal, y con algunas saliencias, mientras que acá vemos un nervio espinal que salen por los agujeros intervertebrales, o sea, los agujeros que quedan entre las vértebras en esos espacios. Vamos a ver que quedan entre una vértebra superior y una inferior. Pero bueno, desde este nervio espinal que sale desde la médula, vemos que por dentro incluso hay dos ramos, una anterior y una posterior. Una que anterior se llama ventral porque da hacia la parte del vientre, y una dorsal que da hacia la parte del dorso de nuestro cuerpo, o sea, hacia la espalda. Entonces tenemos, acá vemos bien claramente, esto es una disección de un tejido humano, donde, o sea, es real, no es un esquema, donde, bueno, vemos entonces la dura madre con su aracnoides, el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la pía madre, que es la que está bien pegadita acá. Y también, bueno, acá se ve este espacio epidural. Bueno, acá dice pía madre, si seguimos, termina acá, y el espacio epidural, que sería el que queda entre la dura madre y la aracnoides. Entonces, ya vamos viendo entonces lo que es la anatomía del sistema nervioso, de la médula espinal, y tenemos que comprender que la médula espinal, este tejido nervioso donde vamos a encontrar neuronas, ¿sí? se extiende, no se extiende alrededor de toda la columna, sino que la médula espinal se extiende desde el bulbo raquídeo, que es acá, digamos, en la inserción entre la primera vértebra, entre el atlas y el axis, acá comienza, o sea, a nivel del atlas, y se extiende hasta la primera vértebra lumbar, que llega o hasta la parte inferior de la primera vértebra lumbar, o hasta un poquito se extiende en algunos casos hasta la segunda vértebra lumbar. Entonces,
va desde, o sea, hasta el borde superior de la segunda vértebra lumbar o hasta el borde inferior de la primera lumbar. O sea, ahí entre el límite entre la lumbar 1 y la lumbar 2 sería su extensión. Es decir, que en definitiva tiene lo que es la médula espinal una longitud de aproximadamente unos 42 a 45 centímetros, desde acá hasta acá. Luego se continúan, o sea, lo que veíamos, como les decía, desde la médula espinal se extienden tejido nervioso, que son los nervios cervicales, los nervios espinales, perdón, que van saliendo a distintas alturas por los agujeros intervertebrales. Y desde acá, desde la parte más baja que de la columna, de la médula espinal, perdón, o sea, esta zona que se la llama el cono medular, que termina como una forma cónica, desde ahí igual siguen saliendo estas proyecciones de nervios espinales que se van extendiendo y salen a distintas alturas entre los agujeros intervertebrales, incluso fíjense que salen a nivel del hueso del sacro y también del coxis. Estos nervios que salen acá se los llaman, o sea, forman lo que se llama la cola de caballo o la cauda equina. Es una estructura, o sea, son como pelos que salen desde la médula espinal, que se proyectan desde la médula espinal que está a nivel de la vértebra lumbar. Esto tiene que ver con el crecimiento de la médula espinal, o sea, la médula espinal crece hasta cierta edad. Es decir, básicamente la médula espinal crece hasta el 5.º año de vida y luego el cuerpo sigue creciendo, pero la médula espinal no. Por lo tanto, lo que se alargan son acá las terminales, los nervios espinales. Entonces estos nervios espinales continúan saliendo y se produce un alargamiento en su longitud, pero no del tejido nervioso que contiene neuronas que está en la médula espinal. Y eso es lo que va a formar en el adulto la cola de cabello. Tiene algunas características, o sea, tiene forma cilíndrica y hay dos engrosamientos si los miramos desde arriba hacia abajo. Tenemos la intumescencia cervical, acá es la que estamos viendo a nivel de las vértebras desde la cuarta cervical hasta la primera torácica, y después tenemos la intumescencia lumbar, que es en esta zona, que, o sea, es como una zona donde se engrosa la médula espinal si la estamos viendo desde atrás, desde el plano dorsal. Y finalmente termina con esta estructura cónica, el cono medular, y de ahí se proyecta la cola de caballo. Les voy a mostrar ahora entonces cómo es el tema con el sistema nervioso, con la médula espinal y la columna vertebral. Acá, como estamos viendo, la columna vertebral está formando el conducto vertebral, que es el que va por acá adentro. Y fíjense que entonces ahora agrego el sistema nervioso y desde la columna vertebral se proyectan estas estructuras que son los nervios que salen, o sea, los nervios que entran y salen. Los nervios, ¿qué son los nervios? Son estructuras que entran y salen del sistema nervioso central, o sea, o que se proyectan desde el sistema nervioso central, y adentro están ubicados los axones de las neuronas que emiten hacia el sistema nervioso central, los axones aferentes y los axones eferentes, los que llevan la información desde el sistema nervioso central, y los que se proyectan desde la columna. Entonces, los que se proyectan desde la columna se los llaman los nervios espinales. Y acá vamos a ver entonces, dentro de la columna, voy a ir ocultando, acá hay un ligamento, por ejemplo en esta vértebra, la T8, vamos a ocultar la vértebra, y acá adentro encontramos la dura madre de la médula espinal. Vamos a ocultar otra más. Acá tenemos el disco intervertebral también presente. Hay varios plexos, ahora vamos a explicar un poquito qué son esas cosas. Pero lo que les quiero mostrar es que cuando cliqueamos acá lo que tenemos es la dura madre. Fíjense que la dura madre recubre la médula espinal e incluso la primera parte, la proyección de los nervios espinales. Y fíjense que el nervio espinal, no sé, es esta estructura que llega hasta acá y se introduce dentro de la médula espinal. O sea, es como que se continúa con la médula espinal.
Vamos a ir sacando algunas de estas estructuras para ver en detalle. Ahora voy a ocultar la dura madre, y acá entonces vemos, bueno, tenemos un ligamento más que nos está cubriendo, y ahora sí tenemos la médula espinal a esta altura. Dentro entonces vemos la médula espinal. Acá tenemos incluso otros ligamentos, hay muchos ligamentos que están presentes, y fíjense cómo la médula espinal va por dentro del conducto vertebral. Y entonces acá tenemos los distintos nervios espinales que se proyectan de esta manera. Entonces esta es más o menos la estructura anatómica de la médula espinal. Esto es la parte anterior, esto es posterior, y en esa estructura es donde estamos viendo que, bueno, se proyecta. Fíjense, voy a ocultar entonces ahora la columna, y acá es donde vemos la cola de caballo. Hasta acá la médula espinal llega hasta, decíamos, T1, la torácica 1, la vértebra torácica. Si agregamos, esta es torácica, lumbar, perdón. Esta es T12 y esta es lumbar 1, o sea, hasta la lumbar 1 o piso de la lumbar 2, decíamos. Ahora si oculto otra vez el hueso, vemos que acá está llegando más o menos hasta L1. Y tenemos, bueno, esos engrosamientos y las salidas de los distintos nervios. Ahora, si observamos, cuando el nervio está ingresando, acá tenemos la médula espinal, llega hasta esta zona, y se continúa con las estructuras del sistema nervioso, ya el encéfalo, que es el bulbo raquídeo. O sea, desde el bulbo raquídeo hasta lumbar 1 vamos a tener entonces la extensión de la médula espinal. Y después el resto son nervios espinales que forman, bueno, el cono medular. Luego tenemos la cola de caballo. Ese cono medular forma parte también de la médula espinal. Bueno, entonces esa es la extensión, y fíjense que, vamos a ver un poquito más en detalle, acá viene el nervio espinal que se proyecta. Y este nervio espinal, cuando entra dentro del conducto vertebral, fíjense que genera dos ramas. Una rama anterior y una rama posterior, que son las que conectan finalmente el sistema, o sea, el nervio. Acá hay un ensanchamiento, y eso se le llama el ganglio. Entonces el nervio se divide en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior. Ahí. Entonces la posterior se la llama la raíz dorsal, y a la anterior se la llama la raíz ventral. Entonces yo les decía que desde la columna, desde la médula espinal, se proyectan entonces las estructuras que transportan los axones, que son los nervios espinales. Los nervios espinales, entonces, son nervios que se proyectan desde la columna, desde la médula espinal hacia las regiones donde van a estar inervando, o sea, en las zonas que controla cada nervio. Tenemos que saber que existen 31 pares de nervios raquídeos. Estos nervios que se originan en la médula espinal. Y van a formar, vamos a encontrar 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo, o 1 del coxis. ¿Sí? Estos números son, o sea, tenemos que saber. Es importante saber las zonas que inervan, o sea, no es que tenemos que estudiarlos en esta materia, pero sí que tenemos esa cantidad, son 31 pares de nervios raquídeos, 8 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 coxígeo. Están un poco relacionados con la cantidad, aunque no coinciden totalmente, con la cantidad de vértebras que hay en cada región, cervicales, dorsales, lumbares y sacras y las coxígeas, pero más o menos saber la relación. Estos nervios espinales son estas proyecciones que, como yo les decía, cuando antes de entrar a la médula espinal se dividen en dos ramas, una rama anterior y una rama posterior, una rama ventral y una rama dorsal. Y dentro de esa, entonces,
vamos a ver que en la rama anterior también luego se divide en esto que se las llama las raicillas, y por detrás, antes de ingresar en la médula espinal, hay un ensanchamiento que se lo llama los ganglios. ¿Sí? Estos ganglios, que se llaman ganglios dorsales o ganglios de la raíz posterior, contienen cuerpos neuronales. O sea, cuando es un ganglio es porque hay cuerpos neuronales, y en estos ganglios se encuentran las neuronas sensitivas. Entonces, todo lo que transmiten la raíz posterior o esta zona dorsal son impulsos sensitivos, es decir, los que van hacia el sistema nervioso central, mientras los que vienen en esta raíz anterior son impulsos motores, es decir, que controlan el movimiento. Ahora lo vamos a ir explicando un poco más. Los nervios raquídeos se nombran en función del lugar, o sea, del agujero por el que salen, es decir, ellos salen entre los agujeros intervertebrales, en esa zona, o sea, el espacio que queda entre dos vértebras. Entonces, en función de en dónde van saliendo es cómo se los nombra, el primer cervical, el segundo cervical, etc. Y a la salida pueden también formar plexos, es decir, salen y luego se dividen. Ahora lo vamos a ir explicando un poco más adelante cuando veamos un poquito más el sistema nervioso periférico, pero al salir pueden dividirse en varias ramas, y esas ramas a su vez juntarse, las cervicales entre sí, las ramas que salen, ¿no? Ese cable que salió, que es el nervio, se divide en varias ramas, y varias de esas ramas se interconectan con otras ramas que vienen de otros nervios cervicales. Entonces, esa unión de varios nervios cervicales genera lo que se llaman los plexos. El plexo es una unión de nervios de distintos nervios raquídeos. Y dentro de eso, por ejemplo, tenemos el plexo cervical, que va desde la cervical 1 a la cervical 4, o sea, se unen estos distintos nervios raquídeos desde el C1 al C4. El plexo braquial, fíjense que va desde C5 a T1, e inerva el cuello y el hombro, este es el miembro superior. Luego tenemos el plexo lumbar, formado por la unión de los nervios de ramas de los nervios raquídeos L1 a L4, inerva las vísceras. El plexo sacro, desde la lumbar 5 a la sacra 3, inerva el miembro inferior. ¿Y cuál es la función de los nervios raquídeos? Es comunicar el sistema nervioso central con el resto del organismo. Es decir, toda la información que se procesa en el sistema nervioso central va a ser comunicada a través de los nervios raquídeos, y esto a su vez le van a llevar la información de lo que captan a través de nuestros sentidos, de nuestros órganos de percepción interna y externa, lo comunican al sistema nervioso central. Entonces, los nervios raquídeos van a unir la médula espinal mediante los axones o dos haces de axones, que son las raíces, como decía, la raíz anterior y la raíz posterior. La raíz posterior o dorsal, solamente axones sensitivos, y va a presentar el ganglio, el ganglio de la raíz posterior, donde está el cuerpo de la neurona sensitiva, es decir, la que recibió el impulso desde, podría ser la piel o de algún órgano. Vamos a encontrarlo en esta zona. Y en la raíz anterior encontramos axones de neuronas motoras. O sea, acá hay aferencias y en este anterior hay eferencias. Ahora, ya vimos, acá tenemos el nervio raquídeo, la raíz anterior y la raíz posterior con su ganglio ventral, con sus axones sensitivos y axones motores. Ahora, ¿cómo es la médula espinal en sí? ¿Cómo está formada? Esto es, o sea, contribuye a la homeostasis, ya que permite respuestas rápidas y reflejas, es decir, muchas veces la información llega a la médula espinal y la médula espinal lo procesa directamente y lo envía como una respuesta. Entonces, por eso son las respuestas rápidas, y decimos reflejas. No somos conscientes muchas veces de algunos movimientos que hacemos rápido, como por ejemplo cuando nos quemamos o nos pinchamos con algún elemento en el dedo, rápidamente lo retiramos. Y
también, o sea, esto un poco la función que cumple es la comunicación que ya habíamos dicho de las percepciones sensoriales al cerebro y de las eferencias motoras, las eferencias, lo que decide enviar el cerebro. Bien, acá entonces vamos a ver cómo está, cuál es su anatomía. Si nosotros cortamos la médula espinal, esto es anterior y esto es posterior, vemos por un lado que en el centro queda ese que yo les decía, ese conducto que está lleno de líquido cefalorraquídeo. Ese líquido cefalorraquídeo va acá adentro y por fuera. En este conducto se lo llama el conducto central o canal del epéndimo. Canal del epéndimo. Y luego vamos a observar que tiene una comisura, una entrada adelante, una comisura anterior y una comisura posterior. O también se le llama surco, el surco medio, o sea, en la línea media se observan dos surcos o dos entradas. ¿Qué tenemos entonces? Como es más profunda y más gruesa, hay más espacio, se le llama fisura. Es la fisura media anterior, porque está en la línea media, y por detrás tiene el surco medio posterior. Acá tenemos fisura media anterior, surco medio posterior. Y luego observamos que tenemos sustancia blanca y gris en la médula espinal, recordando que la sustancia blanca está formada por los axones mielinizados y la sustancia gris por los cuerpos neuronales, dendritas y axones amielínicos. Entonces, la distribución de esa sustancia gris y esa sustancia blanca es la siguiente. O sea, observamos que la sustancia gris en este caso es periférica, es exterior, y una sustancia gris es central. Vemos sustancia gris que tiene esta forma de H con el canal del epéndimo central, y vamos a tener una sustancia, una zona posterior y una zona anterior y una zona media de la sustancia gris y la región de la comisura, mientras que la sustancia blanca está rodeando a la sustancia gris a nivel de la médula espinal. Entonces la distribución de la sustancia gris y blanca en la médula espinal es sustancia blanca está periférica, sustancia gris es central, porque se ubica en el centro de la médula espinal. Bien, habiendo hecho ya esta introducción a la anatomía interna de la médula espinal, vamos a aclararla un poco más. Entonces, habíamos dicho, existen dos surcos que la van a dividir en una zona izquierda y una zona derecha. Estos surcos son, en la zona anterior, la fisura media anterior, que vemos acá, que es más profunda y más gruesa, y la otra es un surco medio posterior en la zona dorsal, en la parte posterior. Luego tenemos la distribución de las sustancias gris y blanca, o sea, del tejido nervioso. Recuerden que el tejido nervioso, macroscópicamente, si lo que podemos observar casi a simple vista es que tiene sustancia gris y sustancia blanca. La gris está ubicada a nivel central, con forma, se dice, de mariposa o de H. Bueno, eso depende de la imaginación de cada uno, pero tiene esta forma de H. Y la sustancia blanca que está rodeando a la sustancia gris. Tenemos haces de axones mielínicos. Acuérdense de los axones mielinizados. Es importante recordar eso. Las comisuras gris es esta parte, es la zona que conecta entonces la sustancia gris del lado derecho y del lado izquierdo. Tenemos entonces las astas, y vamos a presentar entre las astas derecha y la izquierda tenemos la comisura gris que conecta entonces la sustancia gris izquierda y derecha, y en el medio de esta está el conducto central o conducto del epéndimo, recordemos eso, y por delante y por fuera, ¿no? En la sustancia blanca tenemos la comisura blanca anterior, que está por delante, comisura blanca anterior, por delante entonces de la comisura gris. Acuérdense, entonces las comisuras unen o conectan las zonas izquierdas con las derechas. Bien, entonces la sustancia gris de la médula se van a agrupar en dos núcleos principales, los núcleos sensitivos y los núcleos motores. Entonces, la sustancia gris de la médula, yo les decía, se divide en astas. Este es el asta derecho, pongamos, y este es el asta izquierda. Y tenemos astas grises anteriores, derecha e izquierda, y astas grises posteriores, derecha e izquierda, y astas laterales, derecha e izquierda. Pero bueno, en general decimos, tenemos las astas grises anteriores, astas grises posteriores,
o dorsales, estas anteriores o ventrales, y esta es el asta gris lateral. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Siempre que hablamos de sustancia gris estamos hablando de cuerpos neuronales, de la parte del soma de la neurona. Las astas grises anteriores o ventrales contienen núcleos motores. Esto que estamos viendo acá, este engrosamiento en rojito, es el núcleo motor, es decir, es un cuerpo de una neurona motora. En las astas grises posteriores o dorsales vamos a encontrar núcleos sensitivos, somáticos y autónomos, es decir, neuronas sensitivas. Esta que viene acá está el cuerpo de la neurona sensitiva en el ganglio posterior, pero acá va a tener otro núcleo, otra neurona sensitiva con la que hace sinapsis. Esto indica que acá hay una sinapsis entre esta neurona sensitiva y esta, que son también una neurona sensitiva, que puede enviar al sistema nervioso central o conectarse con la neurona postsináptica que sea motora. Y en las astas grises, o sea, acá tenemos núcleos sensitivos somáticos y autónomos. O sea, para la parte somática es para los músculos esqueléticos y para la parte del sistema nervioso autónomo. Esto estamos hablando en cuanto a clasificación funcional del sistema nervioso. En estas astas grises laterales, las que quedan en el centro entre la anterior y la posterior, en algunos segmentos, en los segmentos torácicos, bajos, lumbar y sacro, van a aparecer los núcleos motores autónomos, que regulan, o sea, son las neuronas del sistema nervioso autónomo que regulan la actividad del músculo liso, del músculo cardíaco y de las glándulas, que es lo mismo que decimos acá. En el asta gris posterior, solo axones de neuronas sensitivas y cuerpos celulares de interneuronas sensitivas. El asta gris lateral contiene esta zona, cuerpos celulares de neuronas motoras autónomas, es la que regulan la función del músculo liso, músculo cardíaco, y de glándulas. Y en el asta gris anterior, esta que está acá, contienen cuerpos celulares de neuronas motoras somáticas, es decir, las que mueven los músculos esqueléticos. ¿Sí? Entonces,